A continuación dejamos con ustedes al doctor Emilio Chubieco Salinero, que posee una maestría y un doctorado en percepción remota y sistemas de información geográfico. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ha impartido cursos de posgrado en más de 10 países. Ha sido investigador visitante en las universidades de Berkeley, Nottingham, Clark, Cambridge, Santa Bárbara, Maryland y en el Centro Canadiense de Teledetección. Ha coordinado 27 proyectos de investigación competitivos y ha dirigido 29 tesis doctorales. Además, es coautor de 308 artículos y de 23 libros. Sus líneas de trabajo se centran en la estimación del riesgo de incendios forestales y la cartografía de áreas quemadas. Recientemente ha firmado convenio con una fundación privada para constituir una cátedra de ética ambiental en la Universidad de Alcalá. Actualmente es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alcalá en España. El doctor Emilio Chubieco nos presentará Entrenar, Informar o Educar, recursos y actitudes docentes en teledetección. Con ustedes, el doctor Chubieco. Gracias a todos, en primer lugar a los organizadores del evento por la amable invitación. Siempre es un placer venir a Santiago de Chile, estar con tantos amigos que tenemos aquí. Bueno, cuando me ofrecieron participar en este evento, me dieron, tal vez por los años ya, la capacidad de elegir el tema yo mismo, y he elegido un tema que me resulta especialmente grato, ya que buena parte de mi vida profesional la he dedicado, por convencimiento, además por vocación, a esta tarea de entrenar, y me parecía que podía ser interesante reflexionar un poco con todos ustedes sobre algunas de las experiencias que, con motivo de esta actividad y sobre todo con el trato con alumnos, pues han ido viniendo a lo largo de estos años. ¿Cuántos de los aquí presentes se dedican a la educación? Más o menos, para situarme un poco. ¿Cuántos han dado alguna vez cursos en su vida? Unos cuantos. O sea, la tarea de la educación, de la formación, está muy extendida. Parte de nuestro trabajo es compartir lo que sabemos y extenderlo a otras personas. El tema de hoy lo voy a dividir en 3 aspectos. En primer lugar, hablaré un poco de la educación, de esas reflexiones en buena parte personales y otras tomadas de la literatura que pueden ser de utilidad para algunos de ustedes que trabajan o se dedican más profesionalmente a estos temas. En la segunda parte hablaré de recursos didácticos y voy a presentar un vídeo que realizamos recientemente para la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dura unos 15 minutos, y finalmente acabaré con un comentario global a la exposición. Bueno, ¿qué es educar? Sería la primera cosa que teníamos que preguntarnos. Cuando hablamos de educar, a veces en la vida, en el día a día, en el lenguaje cotidiano, lo utilizamos como sinónimo de cosas que, a mi modo de ver, implican distintos niveles de detalle y distintos niveles de interacción con las personas. La primera tarea, que seguramente la mayor parte de ustedes que han dado en algún momento cursos en estas tecnologías de la información geográfica, la primera cosa que habitualmente hacemos es entrenar. Entrenar vendría a ser formar a una persona en una determinada habilidad o una determinada técnica, normalmente en el ámbito nuestro relacionada con el dominio de algún equipamiento o de algún programa. Informar ya es un paso un poco mayor, dar forma, de ahí viene el sinónimo, el origen de la palabra, convertir algo de alguna manera en lo que debería de ser ese algo, ¿no? Siguiendo la terminología filosófica clásica. Enseñar es de alguna manera señalar el camino, indicar hacia dónde tendremos que tender, y educar, el verbo latino educar, indica algo mucho más profundo todavía, sacar de dentro, ¿no? Es un proceso en el que nuestros alumnos, las personas que de alguna manera participan de nuestra actividad educativa, pues van a conseguir aquello que ya tienen en teoría, ¿no? Y un buen educador sería aquel que es capaz de sacar lo mejor que tienen esas personas. Ya Platón decía que educar es dar al cuerpo y al alma la belleza y la perfección de que son capaces, ¿no? O Benedicto XVI decía que la educación no es y nunca debe considerarse como algo meramente utilitario, ¿no? Esto es una cosa especialmente relevante hoy en día, en donde las reformas educativas
suelen tender a presentarse como en la línea de servir al mercado, de colmar, digamos, las necesidades de la actividad profesional, que a mi modo de ver sería una manera un poco cortoplacista del enfoque educativo. Las cosas pueden cambiar mucho y si uno orienta a personas para una cierta actividad profesional, pues no sé, imagino que hace unos años habría toda una legión de gente dedicada a aprender a escribir a máquina. Cuando dejaron de existir las máquinas de escribir, pues esas personas tendrían que reciclarse de alguna manera. Sus habilidades servirían para otra cosa, desde luego, pero una educación muy especializada en un asunto, en un mundo tan cambiante, pues también tiene sus riesgos. ¿Por qué educamos? Los que nos dedicamos a esto profesionalmente o aquellos que se acercan a ello y que disfrutan participando de esta actividad, pues pueden hacerlo por varios motivos. Por un lado, por vocación, porque se sienten llamados. Vocación viene del latín también vocare, llamar. Nos sentimos llamados a hacer algo que nos merece la pena hacer, que nos resulta gratificante y que de alguna manera pues nos enriquece como personas. Por convicción, porque a lo mejor uno piensa que hay otras cosas que podría hacer mejor, pero le parece que esta es una tarea muy importante y a la que vale la pena dedicar un gran esfuerzo. También sería evidentemente muy admirable esto. Podría ser también por imitación de nuestros maestros. Todo el mundo hemos tenido en nuestra vida gente que nos ha marcado, que de alguna manera era un ideal de vida. Esos son los maestros en el sentido clásico de la palabra, y la admiración hacia ellos es un buen motivo también para dedicarse a esto. Ya un poco bajando el nivel del idealismo de la educación, pues bueno, también un buen motivo es porque dedicándonos a esto podemos hacer otras muchas cosas que en un trabajo más rutinario no podríamos hacer, como por ejemplo estar en estos congresos, conocer a otras personas de otros países. Y finalmente, lo más triste sería que nos dedicáramos a la educación porque no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Porque es lo que hemos encontrado finalmente y no había... porque el mercado está difícil, es difícil encontrar trabajo. Claro, una persona que llega a la educación por esta última vía, pues posiblemente va a tener un impacto no muy positivo sobre sus alumnos, ¿no? ¿Para qué educamos? Bueno, hay también varias respuestas a esa pregunta. Para generar profesionales competentes, para avanzar en el conocimiento, para hacer que las personas que nos siguen pues pisen sobre nuestras huellas y eso lleve a que la sociedad en su conjunto avance. Pero a mí me parece que también educamos, o por lo menos a mí me parece que es una razón de fondo, para ser mejores nosotros, para ser mejores personas, porque así como la mayor parte de las cosas que gastamos cotidianamente, cuando las gastamos las dejamos de tener, ¿no? Cuando uno gasta dinero o gasta pues algún bien material deja de tenerlo. En cambio, todo lo que son valores espirituales, digamos, y la educación está claro que es un valor muy importante en este sentido, porque es en definitiva conocimiento y amor. Cuando se da, no solamente se pierde, sino que se enriquece uno más con él. Leí hace tiempo una novela que tenía una referencia a esto que me dio luego bastante que pensar, ¿no? Que cuando quieres aprender de verdad algo, lo mejor que puedes hacer es enseñarlo, ¿eh? Parece un contrasentido, porque si uno no sabe algo, no debería ponerse a enseñar, pero aunque parezca que no sabe las cosas, cuando las tiene que explicar, se da cuenta de que no las estaba entendiendo demasiado, no del todo, ¿no? Con toda la profundidad. Y las preguntas de nuestros alumnos nos enriquecen mucho porque nos sirven para ver otros puntos de vista que en los que uno no había reparado. O sea que ciertamente la educación nos enriquecemos nosotros como personas, nos hacemos mejores personas. Pero también, y al menos para mí es la motivación principal de la educación, no solamente informamos, no solamente entrenamos, sino que en última instancia nuestro objetivo es hacer las personas que nos rodean, la gente que nos sigue en la educación, hacer que sean mejores personas. Naturalmente eso depende de la libertad de cada uno, pero al menos apuntarles en esa vida. Y en este sentido me acuerdo de una anécdota que me pasó hace años allí en la universidad. Estaba dando clase a última hora de la tarde y bueno, habían entrado las señoras que limpiaban el recinto, yo estaba borrando la pizarra y bueno, después de todo un día de uso, pues el recinto no estaba especialmente limpio, esa era la verdad. Los chicos no eran precisamente muy cuidadosos con esto. Y entonces una de las señoras que estaba allí recogiendo la suciedad del día me preguntó algo tan profundo como: ¿estudiar hace mejor a las personas? Realmente estudiar debería hacer mejor a las personas, pero hay gente que sabe mucho y que no son precisamente modelos de buena gente, ¿no? De buenas personas.
O sea que en teoría lo que debería ir de la mano no siempre va de la mano. Bueno, a mi modo de ver, ¿cuáles serían los valores educativos, tanto en el profesor como en el alumno? Voy a dividir esta reflexión en dos partes, ¿no? Las actitudes, que serían los planteamientos que uno tiene hacia las cosas, y las aptitudes, que sería más la formación y la necesidad de tener un cierto grado de conocimiento. En las actitudes empezaré con las del profesor, y me parece que esas, podríamos elegir otras, pero estas me parece que son especialmente importantes. Voy a irlas revisando una a una. La primera, querer a quien enseña. Parece obvio el asunto, ¿no? Pero a veces uno escucha comentarios de compañeros en la docencia que parece como se van a enfrentar al alumno. O sea, el alumno es alguien contra el que uno tiene que luchar, ¿no? Y esto es un planteamiento educativo bastante lamentable, a mi modo de ver. Ya empezamos mal. O sea, para hacer mejor a alguien, lo primero que tienes que hacer es quererle. En un congreso de altos ejecutivos en Oxford hace años, leí en un libro que contaba uno de los organizadores del congreso. El tema del congreso era cómo cambiar la empresa, cómo hacer a la gente más dinámica, ¿no? Cómo hacer que participaran de los cambios de manera más fluida. Participaron allí gente muy variada, gente muy sabia, de distintos lugares. Y a alguien se le ocurrió invitar a una persona que parecía que no pegaba mucho en ese ambiente, que era nada más y nada menos que la Madre Teresa. Ella subió al estrado y solo habló 5 minutos. Otra gente había hablado durante mucho tiempo. Y dijo más o menos lo siguiente: ¿queréis cambiar a la gente? ¿Pero conocéis a vuestra gente? Porque si no conocéis a las personas no habrá comprensión. Y si no hay comprensión no habrá confianza. Y si no hay confianza no habrá cambio. ¿Y queréis a vuestra gente? Porque si no hay amor en lo que hacéis, no habrá pasión. Y si no hay pasión, no estaréis preparados para asumir riesgos. Y si no estáis preparados para asumir riesgos, nada cambiará. Así que, si queréis que vuestra gente cambie, pensad: conozco a mi gente, quiero a mi gente. Yo creo que esto vale para los empresarios y vale para cualquier actividad en la que estemos tratando con personas. Querer a quien enseñamos, querer lo que enseñamos. Claro, si a uno no le gusta lo que enseña, es muy difícil que a los demás les guste lo que uno les transmite, porque claro, la transmisión que haga uno será de algo pues que le lleva a uno como una especie de losa, ¿no? Que va entrando en clase y lo suelta en cuanto puede, ¿no? Y claro, eso seguramente no va a hacer muy atractiva la docencia. Si uno no está entusiasmado con algo, no podrá entusiasmar a nadie. Cualquier persona que triunfa en la vida es gente que lo pasa bien haciendo lo que hace. Algunos de ellos, los que aparecen aquí, son gente especialmente dotada para hacer lo que hacen, pero estoy seguro que el que está el 15º o el 28º en el ranking tenístico, pues también se lo pasa bien jugando al tenis, ¿no? Y eso es parte de que siga haciendo lo que hace. O sea que si uno no se lo pasa bien educando, pues que por favor cambie de profesión rápidamente, porque seguramente sus alumnos se lo van a agradecer muchísimo. Coherencia de vida. Parte del entusiasmo, si uno quiere lo que hace, es que uno viva lo que está explicando, ¿no? Lo que está intentando transmitir. Y ahí leí hace poco unas palabras que me parecieron especialmente relevantes. Es fundamental que uno piense lo que siente y lo que hace. Que sienta lo que piensa y lo que hace. Y que haga lo que piense y lo que siente. El consejo viene de una persona especialmente relevante en este sentido. Eso implica tener un sentido positivo ante las cosas. Por supuesto que siempre hay retos, que hay dificultades. No vivimos en Disneylandia, yo creo que todo lo tenemos claro. Y bueno, pues hay problemas, hay falta de medios, hay dificultades con los alumnos, con el sistema. Pero bueno, esas dificultades uno se puede preguntar qué hace al respecto. Si se deja llevar por las dificultades o hace algo al respecto. Y naturalmente, si uno quiere que algo cambie, tiene que cambiar algo. Porque, como decimos mutuamente Marcela y yo, si uno no es parte de la solución, es parte del problema. Esto es así, no podemos echar la culpa a otros, ¿verdad? Siempre. La humildad me parece un valor especialmente importante en la vida académica. Yo tuve la suerte de hacer mi postdoc en la Universidad de Berkeley, que es una universidad bastante prestigiosa, que tiene la rara capacidad, o digamos la rara privilegio de poder tener señales como esta, ¿no? Placas que están reservadas a premios Nobel. En los 500.000 kilómetros cuadrados que tiene España no tenemos ningún sitio donde podamos poner esta placa, porque no tenemos ningún premio Nobel
científico, tenemos algún literario, no sé si va en coche o no Vargas Llosa, pero bueno, igual se lo podemos poner también. Pero en fin, en las universidades nuestras no tenemos esta placa, ¿no? Entonces, estando allí, me acuerdo, me invitó un amigo a una exposición de un premio Nobel de nutrición, iba a hablar de cuestiones de nutrición. Yo naturalmente ni sabía, ni sé, ni me interesaba nada el tema de la nutrición, pero escuchar un premio Nobel siempre era interesante, sin duda. Entonces ya me senté allí, no me enteré de nada de lo que dijo el premio Nobel, por supuesto, porque de ese tema no sabía nada, pero sí me acuerdo de algo que me ha servido a lo largo de mi vida. Él expuso su asunto, estuvo allí un rato, luego la gente empezó a preguntar y a una de las primeras preguntas que alguien le dijo, le formuló, él respondió una cosa tan sencilla como no lo sé, no lo sé. Parece una cosa de Les Luthiers esto, ¿verdad? Pero es así, es una cosa tan sencilla como eso, que a veces cuando estamos en una cierta posición, ¿no? Sobre todo cuando tenemos, yo me bajo aquí porque esto de la tarima me impresiona bastante, ¿no? Pero a veces en las clases las tarimas son bastante grandes, ¿no? Entonces desde ahí arriba decir que uno no lo sabe, pues parece como que es una cosa, ¿no? Bueno, pues es una respuesta tan buena como cualquier otra. Naturalmente no puede ser la última respuesta, porque al día siguiente hay que estudiarse el asunto y llegar allí y decir, oye, pues esto me preguntaste, podría abordarse de esta manera o de aquella otra. Pero a veces uno encuentra gente que le hacen preguntas y que responde de la manera más improvisada posible, y normalmente lo que hace uno es desprestigiarse a sí mismo con ese tipo de cosas. Educar siempre es transmitir lo mejor que han dicho otros. Se cita mucho la frase de Isaac Newton, que es la que utiliza Google Scholar como, digamos, como lema de su trabajo, ¿no? A hombros de gigantes, pero en realidad no la dijo Isaac Newton, sino que la dijo este otro caballero menos conocido, Bernardo de Chartres, unos cuantos siglos antes de Newton. Somos enanos encaramados a los hombros de gigantes. De esta manera vemos más y más lejos que ellos, no porque nuestra vista sea más aguda o nuestra estatura más alta, sino porque ellos nos sostienen en el aire y nos elevan con toda su altura gigantesca. O sea que somos parte de una cadena de conocimiento. Nosotros lo más que podemos hacer es avanzar un poquito en aquello, pero somos deudores de toda una tradición que lógicamente por honestidad tenemos que reconocer. La honestidad también es una actitud muy importante en el mundo educativo, porque, como decíamos antes, de alguna manera la educación debería llevarnos a ser mejores personas, o sea, ser más sabios debería de suponer algo más que tener más conocimientos. Y parte de esa mejora es el estímulo del pensamiento original, de ser críticos con las cosas que oímos, con las cosas que leemos, de tal manera que de alguna manera pues podamos decir algo original. Pero eso siempre parte de reconocer las fuentes, de hacer una mención justa a dónde vienen nuestras ideas, de alguna manera. Nuestras ideas no vienen de la nada, hay mucha gente que ha pensado las cosas antes que nosotros. Por eso cualquier trabajo científico debería llevar una buena revisión bibliográfica, naturalmente. En este sentido es muy importante que nuestros alumnos tengan claro que allí donde ponen su nombre están poniendo su nombre en todo el contenido de aquello. Uno no puede luego decir, no, es que esta parte no era mía, ¿no? Está copiada, pero no era mía, porque, bueno, pero aquí está tu nombre, ¿no? O sea, la importancia de evitar cualquier tipo de plagio, que esto en el mundo científico cada vez es algo más estricto. Estaba leyendo no hace mucho un programa de una universidad americana de un tema que estaba trabajando ahora, y ahí decía estrictamente eso, ¿no? Que se estimulaba el uso de fuentes externas que debían de ser propiamente reconocidas, pero que si alguien incluía cosas tomadas de otras personas sin citarlas, que eso daría como consecuencia informar para que le expulsaran de la universidad a esa persona, ¿no? No sé aquí en Chile cómo está esta situación, pero en España no es tan estricto como a mi modo de ver debería de ser. Estamos ganando, estamos mejorando, me parece a mí, pero bueno, esa idea de que uno no puede copiar nada sin hacer mención explícita de cuál es su fuente. Y eso implica muchas cosas, a veces cosas muy burdas, pero otras no tan burdas, como citas propias que no se entrecomillan adecuadamente, o, en fin, hay todo un tema ahí en el plagiarismo que conviene de alguna manera difundir también a nuestros alumnos. Otra actitud que me parece muy importante es la generosidad. Me acuerdo de uno de los primeros cursos que di aquí en el año 95, en Mendoza, que lo pasé muy bien, por cierto, alumnos encantadores, pero una de las cosas que me llama la atención es que nosotros entregamos las prácticas, entregamos las copias de las transparencias, en fin, era lo que me parecía natural y lo que hacíamos siempre en mi universidad, y la gente se me quedó absolutamente asombrada, dice, pues muchísimas gracias, pero no sabe usted cómo se lo agradecemos y tal. Pues no sé, pues esto es lo más natural. Dice, no, pero es que aquí no es costumbre.
Digo, bueno, pues si uno viene aquí a educar o a enseñar y no facilita el material que está, pues no sé, es un poco extraño, ¿no? O sea, venir a educar y luego no mostrar lo que uno tiene, pues parece un poco curioso. Pero en fin, es muy importante, me parece, esa actitud generosa en la educación. Hay un santo español que me resulta especialmente cercano que expresa muy bien esta idea. Profesor, que te ilusione hacer comprender a los alumnos en poco tiempo lo que a ti te ha costado horas de estudio llegar a ver claro, ¿no? Eso es parte de la educación, ¿no? Hacer fácil las cosas a la gente a la que estamos intentando ayudar. Y lo importante, desde luego, no es que sepan que sabemos, sino que sepan ellos, ¿no? A veces hay gente que educa, que habla y que al final, pues cuanto menos se entienda mejor, ¿no? Porque si se entiende un poco, quiere decir que aquello realmente no es muy importante, ¿no? No es algo, en fin, si todo el mundo lo entiende, es que aquello no debe ser demasiado relevante. Pues no, en realidad no es así, es más bien al contrario, ¿no? Alguien que es incapaz de transmitir lo que sabe, seguramente es que no lo sabe adecuadamente, o es una persona poco generosa en general, podría ser, ¿no? En ese sentido es importante, me parece a mí, adaptarse al nivel de los alumnos. Hace unos años, en el curso de maestría que tenemos, lo dimos en colaboración con otra entidad española y la asignatura de tratamiento digital de imágenes la compartimos. Yo daba la segunda parte, ellos daban la primera. Y les dije, oye, por favor, que estos alumnos son de ciencias de la tierra, del medio ambiente, no son matemáticos, en fin, tener cuidado a la hora de esta asignatura, que se puede dar de muchas maneras, una asignatura de tratamiento digital. Sí, no te preocupes, nosotros tenemos mucha experiencia en estos temas. Bueno, encantado. Entonces yo les daba la segunda parte y las prácticas. Entonces ellos empezaron con la teoría, yo me fui a dar las prácticas y entonces, pues pasando por allí por los ordenadores, veo que uno tenía los apuntes de la asignatura. Primera página, definición de una imagen digital. Uno podría dar muchas definiciones de una imagen digital, ¿no? Pues estos empezaban con una doble integral, para empezar a hablar, ¿no? Bien, efectivamente se puede definir una imagen como una doble integral de una frecuencia modulada, pero hay otras muchas maneras de hacerlo que hacen las cosas más sencillas a la gente. Entonces, ponerse al nivel me parece muy importante. Y claro, depende a quién esté uno dirigiéndose, si a gente que está en enseñanza media, en enseñanza de grado, en enseñanza de posgrado, en supervisión predoctoral, pues uno tendrá que recurrir a unas fuentes o a otras, a unos métodos didácticos o a otros, ¿no? Clases magistrales, enseñanza a distancia es más típico de la enseñanza media o de la enseñanza de grado, mientras que las tutorías personales es lo más común en la supervisión investigadora. Bueno, por un lado actitudes, ¿no? Por otro lado aptitudes, o sea, también no solo tenemos que tener buena voluntad, sino también saber cómo hacer las cosas bien, y en ese sentido un buen profesor tiene que ser un buen estudiante, tiene siempre que estar al día. Esto parece una obviedad, pero nadie da lo que no tiene, o sea, no se puede enseñar lo que uno no está trabajando. En todas las cosas que uno enseña no puede estar al día. Es muy complicado ser punteros, por lo menos en la investigación, pero por lo menos podemos estar al tanto de lo que se está haciendo, podemos conocer los manuales, las nuevas tendencias. Claro, enseñar teledetección con un libro de los años 90 o de los años 80, pues en fin, no es muy apropiado, ¿no? A lo mejor historia medieval, pues podría ser, ¿no? Pero teledetección en concreto pues es un poco más complicado, ¿no? Porque realmente ha cambiado tanto las cosas. Entonces, a la hora de organizar los contenidos, ahora, al menos en Europa, estamos ahí con el plan Bolonia famoso, que nos tiene bastante mareados a todos, pero en fin, alguna cosa positiva también tiene. Y es la idea esta de que lo que uno transmite no solo son contenidos, son más cosas, ¿no? Hay unos contenidos que van a la cabeza de las personas, pero también hay otras cuestiones de actitudes, de emociones, de conexiones éticas, que también tienen que ser parte de un contenido educativo. Eso es parte de un mensaje, ¿no? Un buen mensaje pues tiene que ser breve. Ahí tenemos un ejemplo de un comunicador magnífico. Tiene que ser claro. Esto es una frase que repito muy a menudo a los alumnos que me están contando algo de su proyecto de tesis doctoral, ¿no? O sea, si tu abuela no lo entiende, es que no lo estás explicando bien, ¿no? O sea, las abuelas suelen ser gente muy sensata, ¿no? Que tiene mucha experiencia de la vida y que quiere mucho a sus nietos, o sea que si no lo entienden ellas seguramente es que lo estamos haciendo mal. Hay que intentar reenfocar las cosas de nuevo. Y luego un mensaje que suscite emociones, ¿no? Que haga de alguna manera vibrar, sobre todo cuando tenemos poco tiempo para intervenir. Actualizar contenidos. Claro, en los años 90, por ejemplo, teníamos básicamente 4 satélites, hacíamos básicamente análisis visual, hacíamos algunas clasificaciones digitales. Pero claro, ahora tenemos pues muchísimas revistas, cada una de ellas edita muchísimos números al año. Por ejemplo, Remote Sensing of Environment, que es una de las más conocidas en el ámbito, en esos años 90 editaba 4 números, ahora edita 18 números al año.
Claro, estar al día de las miles de páginas que se publican, están todas las revistas open source, que ahora mismo pues están bombardeando también todos los campos. Estar al día es muy complicado, por eso a veces tiene uno que especializarse y compartir docencia con otras personas que saben de otros temas. Pero bueno, está claro que el tiempo avanza y que uno se puede quedar en otros medios del pasado y explicar cosas que a día de hoy pues ya no resultan muy al día, ¿no? En este sentido, me parece que la revolución tecnológica que estamos viviendo nos tiene que hacer meditar, ¿no?, sobre cuál es el equilibrio adecuado entre utilizar esos medios y no confundir el mensaje, ¿no? A veces uno, pues, bueno, los niños de ahora desde muy pequeñitos están muy acostumbrados a la interacción con la tecnología, y parece que si uno llega allí, se planta y se pone a hablar, pues dice, ¿este señor qué hace?, ¿no? O sea, a los 3 minutos ya han desconectado completamente. Bueno, no vamos a llegar a esta situación tan ridícula, ¿verdad? Pero sí que tenemos que tener eso en cuenta, ¿no?, que la tecnología, en la medida en que refuerza el mensaje y en la medida en que nos ayuda a explicar mejor las cosas, pues es interesante utilizarla, ¿eh? Está claro que una persona que habla mal, que es mal comunicador, por muy buen PowerPoint que ponga, no va a mejorar mucho el mensaje. En fin, algo lo mejora, pero no es la virtud del mensaje no está en la presentación. Pero lo contrario sí que es cierto. Un buen mensaje, si está con una mala presentación, que es una mala elaborada, pues le puede estropear las cosas. En ese sentido, pues las virtudes básicas de un buen comunicador, que están por ahí en cualquier manual de cómo hablar en público, que de vez en cuando viene bien los que hablamos en público leer ese tipo de libros, sería en primer lugar organizar el tiempo. Bueno, pues las diapositivas son acordes al tiempo que uno tiene, ¿no? En un congreso reciente en el que estuve eran charlas de 10 minutos y apareció una persona con 35 diapositivas. Pues claro, era ametrallar a la gente, claro, en fin, o sea, no da tiempo literal ni a leerlas, hablar con dinamismo, mirar a las personas, ¿no?, que de vez en cuando pues ese contacto visual es importante. En este sentido, pues el trabajar con PowerPoint no nos resuelve problemas de comunicación, porque a veces cosas relativamente obvias pues no caemos mucho en ellas. El organizarse bien, el situar al oyente donde estamos, ¿no? A veces el tener ahí un pequeño guión general, de en qué punto nos encontramos del debate, pues puede resultar de interés. Evitar que los medios se conviertan en un fin, ¿no? Pues por ejemplo, cuando uno pone un gráfico, pues uno empieza a poner cosas ahí, empieza a animarlas con varios, en fin, las flechas van para arriba, van para abajo, aquello se mueve, aquello cae, en fin, entonces al final el que te está escuchando está más mareado que otra cosa, ¿no? Entonces es como estar en un parque de atracciones, poco menos, ¿no? Entonces que eso no distraiga el mensaje, ¿no? Si lo apoyas, y claro, si estamos explicando el movimiento de traslación de la Tierra, pues está bien que haya movimiento, claro, y que expliquemos dónde está la Tierra en cada punto del año, pero para otras muchas cosas el movimiento acaba más bien mareando que otra cosa. En los alumnos, bueno, los actitudes de los alumnos ya dependen un poco menos de nosotros, pero yo creo que sí es importante que seamos conscientes de cuáles son, para intentar remar en la misma dirección y ser conscientes de las limitaciones que tenemos, que estamos abordando. Claro, lo primero que se le asume a los alumnos es que tiene interés por formarse, o sea, que está allí porque quiere escucharnos, y eso no siempre es así, desgraciadamente. Muchas veces, sobre todo en la enseñanza de grado, en la experiencia que yo tengo al menos, pues que el alumno no necesariamente está motivado. Supuestamente han elegido esa carrera, pero ya se ve que a veces los adolescentes pues tienen un sentido un tanto difuso de lo que les interesa y no. Una de las primeras veces que vine aquí a América Latina, concretamente un curso en Argentina, bueno, fue un poco alambicado el asunto porque yo estaba en el sur, entonces me contactó la profesora, por favor, vente a Luján, en fin, aunque sea un curso de una mañana. Digo, bueno, pues nada, iré. Era tan entusiasta la mujer que dije, pues nada, habrá que ir. Y allí me planté en Luján y bueno, empecé a hablar, me parece que eran 4 horas por la mañana, y bueno, descubrí que, bueno, en el café empecé a hablar con gente y descubrí que una de las personas había venido toda la noche conduciendo desde Paraná. O sea, se había hecho 500 kilómetros para escucharme a mí, 500 kilómetros, y otros 500 de vuelta, ¿no? Entonces, claro, dije, claro, una persona que viene así, uno es que, no sé, hace el trapecio, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Porque claro, ¿qué puede compensar que no se hagan 1000 kilómetros para gestionar una persona? ¿Qué puedo decir yo que valga que no se haga 1000 kilómetros? Realmente es asombroso el asunto. Claro, eso estimula mucho la formación, ¿no? La siguiente vez que vas allí ya no te haces de rogar, ya vas allí porque sabes que la gente tiene interés en lo que vas a decir, ¿no? Claro, el sentido último, esta idea de Víctor Frank,
el sentido último es muy importante para las cosas que hacemos, ¿no? Los alumnos, bueno, lo que comentábamos antes de la humildad, de la honestidad, del respeto a la autoridad, ¿no? Este es una broma que muchos reconoceremos seguramente, ¿no? Hace unos años pues la autoridad era el profesor y pues el niño era el culpable por defecto, ¿no? Y ahora más bien ocurre lo contrario, ¿no? En principio el responsable es el profesor. Bueno, hay que lidiar con eso, ¿eh? Esto es lo que hay. En el mundo de la enseñanza universitaria ocurre menos, pero en la enseñanza media ocurre bastante, aunque tampoco hay que exagerar, ¿no? Porque los problemas vienen de atrás, ¿eh? Yo leí hace no mucho esta cita que me llamó la atención, ¿no? Aquí el profesor se estaba quejando de que sus alumnos eran muy poco aplicados, eran desvergonzados, etcétera, etcétera. Bueno, y esto no es de hace unos años, esto es del siglo IV. O sea que realmente las cosas, los problemas siempre han existido, tampoco hay que exagerarlos mucho, ¿eh? Hay que ponerlos en su contexto. Para el alumno, pues la tecnología es especialmente importante. El otro día estaba en casa de un amigo tomando café y apareció su niña ¿qué puede tener la niña? Puede tener 1 año y medio, más o menos, ¿no? Se acercó al televisor y empezó a hacer así, con el televisor, ¿no? Ya le explicaron que todavía no, los televisores todavía no son interactivos, ¿no? Pero bueno, 1 año y medio, ¿no? Entonces, eso es así, los alumnos nuestros son así, van a ser así. Entonces, uno tiene que estar un poco en eso, ¿no? No puede uno decir, no, yo como tengo 50 años, yo ya estoy agotado a mí ya esta cosa me pilla muy mayor. Pues chico, no sé, habrá que hacer algo al respecto, ¿no? Volver otra vez, irte al kindergarten, ¿no? Que allí seguro te enseñarán a la cosa esta tecnológica, ¿no? Las tecnologías evidentemente tienen muchas ventajas, muchísimas ventajas, también tienen algunos inconvenientes, no cabe duda. Tampoco creo yo que sea una panacea que resuelva todo. Y es importante también ser conscientes de esas limitaciones. A mi modo de ver, una de ellas es que a los chicos les hace perder un poco la concentración. O sea, los niños están acostumbrados de pequeños a tener muchas interacciones y eso hace que sea difícil mantener la atención, sobre todo cuando reciben un solo input, ¿no? Cuando es un profesor que habla desde un sitio, ¿no? Si tienen 2 cosas, bueno, pues ya es un poco más entretenido, si encima le ponemos un poco de musiquilla todavía mejor. Pero bueno, eso a la larga también tiene sus dificultades para ellos, ¿no? Antes, curiosamente, la imagen se utilizaba para ilustrar el texto. Ahora parece lo contrario, uno pone una imagen y luego pone un pie para que se entienda de qué va la imagen, ¿no? O sea, hemos cambiado un poco el sistema, ahora el vídeo, todo lo que sea interacción, pues está ahí. Pero ya digo, eso también tiene sus problemas, sus dificultades. Uno de ellos es el principio de autoridad. Claro, en Internet hay de todo, uno teclea Google y allí aparece cualquier cosa. Antes uno iba a la Enciclopedia Británica y aquello era el oráculo de Delfos, ¿no? Uno se postraba ante la Enciclopedia Británica y lo que allí decía, pues era lo que allí decía, ¿no? Hombre, ahora la Wikipedia es más o menos serio, gracias a eso tiene tantas entradas, pero hay muchísimas otras cosas en Internet que no tienen ningún interés. Claro, que los chicos sean capaces de distinguir entre unas y otras, pues me parece especialmente importante. La idea está de la reflexión y la interacción, Y cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables, decía Séneca, y esto en la navegación en Internet es especialmente claro. Uno empieza a navegar allí y a los 15 minutos dice, ¿y yo qué estaba buscando exactamente? Yo que estaba buscando, claro, pues porque un enlace, otro, y si eso nos pasa a nosotros que somos adultos, pues a los chicos de 18 o 20 años, pues... Entonces, bueno, me parece a mí que es importante que los chicos sean capaces, yo creo que el trabajo de campo en ese sentido todavía es muy alentador, que sean capaces de asombrarse ante las cosas. Y eso es cada vez más difícil porque ellos tienen tantos estímulos, han visto tantas cosas, que es muy difícil que aprecien pues, la belleza de una flor o una mariposa. Es muy complicado, porque ni siquiera se fijan en ello, sobre todo en un mundo urbano donde las cosas son muy artificiales, Entonces, claro, el asombro no es que sea una cuestión baladí, no es algo auxiliar, es que es la base del conocimiento. O sea, uno aprende porque se asombra, porque le llama la atención las cosas. Hasta el siglo XIX, los científicos, la palabra científico no existía, existía la palabra filósofo de la naturaleza. Eso era Newton, eso era Pitágoras y eso eran pues todos los grandes sabios que ha habido hasta esa época. O sea, asombrarse, observar, contemplar. Eso es muy importante y eso es un reto que tenemos porque si no conseguimos eso no estamos educando bien a nuestros alumnos. Leí hace poco un artículo de un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard que se titulaba ¿Nos está haciendo estúpidos Google? ¿Nos está haciendo estúpidos Google? Muy interesante el artículo, lo recomiendo, está en Internet. La idea del artículo era que a base de
acceder a la información, a ese volumen inmenso de información, cada vez más estamos acostumbrados a leer superficialmente, ¿no? A cambiar constantemente de tema, a leer en diagonal, a coger 2 o 3 palabras y entender ya el sentido. Entonces el autor, que lleva muchos años haciendo esto, dice que cada vez le cuesta más leer un libro, que ahora sería incapaz de leerse Guerra y Paz, por ejemplo, que son como 1200 páginas. Bueno, eso es un tema, me parece a mí, a reflexionar un poco, porque nos pasa a nosotros y le pasa a nuestros alumnos, ¿no? O sea, hasta qué punto uno realmente está siendo subsumido por las tecnologías y está acabando en un conocimiento superficial, un conocimiento light. Y claro, si no hay reflexión, es muy difícil que haya aprendizaje. La segunda parte es un poco más práctica y va un poco en línea de qué recursos didácticos nos brinda ahora mismo pues las distintas herramientas que tenemos a nuestra mano para enseñar esta tecnología. En primer lugar, las fuentes escritas, libros, revistas, tutoriales en Internet. Ahí, bueno, luego dejaré la presentación por si alguien quiere tomar alguno de esos enlaces. Tenemos bastantes lugares donde nos dan imágenes ya preparadas que muestran la evolución temporal. Este atlas de UNED, por ejemplo, me parece especialmente útil para la enseñanza. Hay muchísimos ejemplos parecidos a esto que muestran, pues, por ejemplo, cómo ha variado una zona costera a partir de las plantaciones de camarón o procesos de deforestación, de crecimiento urbano en muchos lugares del mundo. O sea, esto son cosas muy plásticas para enseñar a nuestros alumnos, bueno, pues la base de lo que estamos haciendo, el interés último o la aplicación última de algunas de las cosas que estamos haciendo. Hay muchos países que tienen ya ortoimágenes, series en papel que se pueden conseguir fácilmente. Tenemos imágenes tridimensionales, hay catálogos, archivos de imágenes, sobre todo Globis, que es el que gestiona el programa Landsat, pero también MODIS, la Agencia Espacial Europea. En fin, hay muchas fuentes que uno puede descargar los datos brutos y utilizarlos para ejercicios. Google también es una fuente de información geográfica bastante extendida, a muy distintas escalas. Tenemos la capacidad de hacer animaciones que, bueno, pueden servir sobre todo en algunas disciplinas, en el mundo de la geomorfología, por ejemplo, pues estructuras volcánicas, pues puede resultar de mucha utilidad. Los programas de simulación. Bueno, el software al que habitualmente accedemos es aquel que permite hacer ejercicios, un tratamiento digital, por ejemplo. Eso es una capacidad muy interesante, pero también hay otras utilidades que pueden ser muy útiles para explicar conceptos, ¿no? Voy a poner algún ejemplo. Esto sería un ejemplo que, bueno, simplemente lo que hace es graficar la ley de Planck y permite situar, pues, la longitud de onda del visible, y en función de la temperatura uno puede variar la temperatura dinámicamente y ver cómo cambia la curva de emitancia radiativa. Eso tiene su utilidad para los alumnos. Este es un programa que hicimos en Alcalá en un proyecto de fin de carrera, que la idea es mostrar cómo interaccionan los distintos elementos de la hoja y del suelo en la reflectividad global de la planta. Son 2 modelos de transferencia radiativa bastante conocidos, Prospect y SILE, el primero a nivel de hoja y el segundo a nivel de dosel, que sirven bastante para que los alumnos, pues, reflexionen qué pasa, pues, cuando uno modifica por distintos parámetros, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Típicamente lo primero que hacemos es poner los parámetros en valores medios y entonces uno modifica, pues, ¿qué pasa si cambio la clorofila? Pues si bajo la clorofila sube la reflectividad porque en el visible, si la aumento baja mucho. Entonces, entender en qué bandas el resto de la curva no se está modificando, es entender en qué bandas, o por ejemplo en el agua, pues vemos que si ponemos agua, pues baja mucho la absorción en el infrarrojo medio de onda corta, si quitamos todo el agua sube mucho. Entonces, que el alumno entienda mejor la interacción entre estos procesos, pues con estas herramientas muy sencillas, estos son programas gratuitos que se puede uno descargar, resultan de utilidad. Si a eso le añadimos, por ejemplo, pues el nivel de dosel, entonces podemos indicar qué pasaría con la reflectividad si le añado más área foliar. Lógicamente, si el área foliar es 0, la curva del suelo y del dosel coinciden. Si le añado más área foliar, pues cada vez más empieza a parecerse la curva del dosel a la curva de la hoja. Bueno, son cosas muy sencillas, no me da tiempo lógicamente de detenerme aquí en esto, pero que son programas que nos ayudan en esa línea. Otro muy sencillo que escribió un alumno nuestro de doctorado, que la idea es explicar a la gente los colores. Lo de los colores para la composición en color, que parece muy obvio, pero es un asunto que siempre tiene problemas la gente, identificar las distintas, qué pasa cuando uno mezcla
distintos colores básicos o complementarios, ¿no? Qué proporción tienen de rojo, de verde y de azul, ¿eh? Aquí un área de juego que casi siempre suelo perder, es un poco vergonzoso esto, pero bueno, ya que estamos, obtener un color, ¿no? Entonces uno tiene que decir si aquello es principalmente rojo, verde o azul. Este es fácil, ¿verdad? Este será verde, ¿eh? Bueno, este tipo de cosas, que luego aquí en un área de mezcla pues nos sirve para ver qué pasa cuando le ponemos distintas proporciones de una cosa y de otra, o aquí en esta área de composición pues qué pasa cuando una imagen pues le generamos una determinada composición de bandas. Bueno, sería un ejemplo sencillo, pero no en la línea de que hagan ejercicios los chicos, que eso creo que es un software más conocido, hay bastantes paquetes de trabajo, algunos de ellos de dominio público. Estos son utilidades que están pensadas para la docencia, o sea, para explicar conceptos a la gente. Bueno, y la última parte de esta intervención, ¿cuánto me queda más o menos? ¿Alguien modera aquí o esto es un poco anárquico? Entonces, tenemos un... ¡Ay, perdón! Entonces, me quedan 15 minutos de vídeo y 3 minutos de... ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Pues entonces les pongo el vídeo es un vídeo de introducción, muy sencillo, lo pueden descargar en esta dirección o incluso esta noche... El ser humano siempre ha tenido un interés especial en contemplar la naturaleza y observar los rasgos del territorio con el fin de adquirir una perspectiva más amplia y completa del medio que le rodea. Con las mejoras en los sistemas de navegación aérea fue posible captar una visión original de la superficie terrestre desde la observación vertical en altura, que permite detectar mejor las relaciones entre los elementos que configuran el paisaje, la hidrografía, las redes de comunicación, la ocupación del suelo, los rasgos del relieve. Esta visión vertical se enriqueció notablemente con el lanzamiento de los primeros satélites de observación de la Tierra, que desde hace unas décadas nos están proporcionando impresionantes imágenes de la superficie terrestre desde el espacio exterior. La técnica que permite captar esas imágenes e interpretarlas se conoce como teledetección. La teledetección complementa la información ambiental que recibimos por otras fuentes, como los sensores meteorológicos, las estaciones de aforo, de calidad del aire, así como la recopilada en el trabajo de campo. Las principales ventajas de la teledetección para el análisis ambiental son las siguientes. Por un lado, su capacidad para detectar fenómenos de gran radio de cobertura y extensión superficial. Por otro lado, la observación multiescala, que permite analizar fenómenos a distinto nivel de detalle, desde el conjunto del globo terrestre hasta un pequeño sector del territorio, al observarse la misma zona con distintos sensores. Esta información se refiere además a fenómenos que no son visibles a nuestros ojos, como la temperatura de los objetos o las variaciones de la capa de ozono, ya que los sensores de teledetección pueden detectar distintos tipos de radiación electromagnética. Además, se trata de una observación periódica, lo que permite determinar cómo evolucionan las ciudades, cómo se transforman los recursos forestales o las zonas agrícolas. A todos estos datos se puede acceder poco después de haber sido adquiridos, facilitando una información inmediata sobre lo que está ocurriendo. Esto es vital en la gestión de desastres naturales. Todas estas características hacen posible su utilización en múltiples aplicaciones: análisis urbano, gestión de desastres, cultivos, cobertura del suelo, tendencias climáticas, propiedades del océano o de la atmósfera. Para una
interpretación más provechosa de las imágenes, es preciso conocer cómo se obtienen. En primer lugar, se requiere disponer de una fuente de energía. La más habitual es el sol. Los rayos solares son reflejados con diferente intensidad según las características de la cubierta terrestre. La radiación reflejada es detectada por un sensor y el satélite transmite dicha información a una estación receptora donde se graban esos datos en un soporte digital. De ahí arranca la interpretación de imágenes, que puede ser visual o digital, destinada a facilitar información de interés para los usuarios. El flujo de energía que permite generar las imágenes de teledetección también es emitido directamente por la superficie terrestre en función de su temperatura. El flujo de energía también puede ser emitido desde el satélite, denominándose en este caso sensores activos para diferenciarlos del resto que se conocen como sensores pasivos. Los más conocidos entre los sensores activos son el radar y el LIDAR. El primero trabaja con microondas y el segundo con rayos láser. Los sensores captan la imagen mediante un barrido electrónico. Esto permite generar una retícula cuadrada. Cada una de las celdas de esta retícula se denomina píxel y corresponde a una superficie equivalente a la resolución espacial del sensor. Las imágenes contienen tantos valores numéricos por píxel como bandas del espectro detectadas por el satélite. Lo habitual es que los sensores de teledetección capten imágenes en distintas bandas del espectro electromagnético. En definitiva, de la misma zona se detectan varios intervalos de longitudes de onda, lo que permite seguir distintos fenómenos de interés. Por ejemplo, en un incendio forestal, el espectro visible nos permite observar el humo que genera, mediante el infrarrojo cercano, la zona quemada, y en el infrarrojo medio, el frente de llamas. La teledetección desde satélite está afectada por las condiciones de la atmósfera. Habitualmente, la existencia de nubes o de una atmósfera poco transparente imposibilita o al menos dificulta la recogida de una información de calidad. Actualmente hay muchos satélites de teledetección construidos por agencias espaciales o incluso empresas privadas. Este hecho permite adquirir una gran cantidad de imágenes con distintas condiciones técnicas. La selección de las imágenes para un trabajo o investigación determinados dependerá de las necesidades del usuario. Para escalas detalladas conviene emplear imágenes con alta resolución espacial, esto es, aquellas en las que el píxel ocupa una pequeña superficie del terreno. En este momento existen imágenes de satélite de menos de 1 metro cuadrado de resolución espacial. En otros casos, convendrá acudir a sensores que proporcionen imágenes en breves intervalos de tiempo, lo que permite observar fenómenos dinámicos que se desarrollan en el espacio de forma rápida. En la actualidad, algunos sistemas, como Meteosat, adquieren imágenes cada 15 minutos. Una vez revisada la adquisición de las imágenes de teledetección, vamos a comentar cómo se interpreta su contenido. Una primera forma de extraer información sería el análisis visual. Para ello nos guiamos por distintos criterios de interpretación. El más obvio es el color, relacionado con la distinta reflectividad de las cubiertas en las bandas del espectro adquiridas por el sensor. Asimismo, podemos emplear la forma o la textura que permiten diferenciar, por ejemplo, un aeropuerto, un campo de golf o una urbanización. También podemos utilizar el factor temporal analizando conjuntamente imágenes adquiridas en fechas diferentes, lo que facilita interpretar el contenido de la imagen. Además del análisis visual, podemos aprovechar la potencia de cálculo de un ordenador para interpretar la imagen a partir de la información digital de los píxeles, basándonos en programas informáticos de corrección, realce y clasificación de los datos. Para entender este proceso,
conviene considerar que una imagen es una matriz numérica. Los dígitos correspondientes a cada parcela del terreno o píxel se denominan niveles digitales y son el resultado de la conversión que hace el sensor de la energía recibida en una determinada banda o región del espectro. En una imagen digital hay tantas columnas como ancho sea el campo de visión del sensor, tantas filas como larga sea la escena y tantas bandas como regiones del espectro detecta el sensor. Gracias al análisis digital podemos corregir geométricamente las imágenes cambiando la posición original de los píxeles para ajustarlas a una proyección cartográfica estándar y poder así relacionarlas con otros datos o integrarlas en un sistema de información geográfica. Digitalmente también puede realzarse el brillo de una imagen para adecuarla a lo que permite visualizar la pantalla del ordenador, ajustando los niveles digitales a los valores de brillo disponibles. Esto facilita la interpretación visual. Esta operación se puede aplicar a cada banda del espectro por separado o a las composiciones en color. A partir de imágenes realzadas es más sencillo extraer información de interés, por ejemplo, detectar más fácilmente un nuevo parque urbano o un campo de golf. Una imagen en color se obtiene aplicando los canales de color azul, verde y rojo del ordenador a las tres bandas del espectro que se consideren más interesantes para una determinada aplicación. Puesto que el sensor del satélite adquiere varias bandas del espectro, podemos generar distintas composiciones en color. En las imágenes denominadas de infrarrojo o color mejorado, utilizamos el canal azul para la banda del espectro rojo, el canal verde para la banda del espectro infrarrojo de onda corta y el canal rojo para la banda del infrarrojo cercano. En esta composición, la vegetación aparece en tonos de rojo, el agua en negro, las zonas urbanas en azul y los suelos en blanco. Pero también puede cambiarse la asignación del color y aplicar el verde al infrarrojo cercano y el rojo al infrarrojo de onda corta. En este caso se le denomina pseudocolor natural y la vegetación aparecería en tonos de verde. Es la misma información pero con otros tonos. Al ser más cercanos a los que esperamos ver, esta composición en color es bastante utilizada en teledetección y es la que se ha utilizado en varias de las imágenes de este vídeo. También podrían emplearse otras bandas del espectro como la composición en color natural o algunas variantes del infrarrojo color mejorado. Una de las principales tareas de la teledetección es generar mapas temáticos que permitan delimitar los diversos componentes de la cobertura urbana, cultivos o vegetación. Para obtener esa cartografía se realiza una clasificación digital previa de los píxeles en función de sus niveles digitales. Esto requiere que el usuario identifique algunos polígonos representativos de cada una de las clases que quieren discriminarse. A partir de esos polígonos correspondientes a categorías homogéneas del mapa temático a deducir, el ordenador extrae los niveles digitales representativos de cada cubierta de interés, utilizando los estadísticos más comunes, como la media o la desviación típica. A partir de estos valores, deducidos de forma empírica, el programa de clasificación compara los niveles digitales de cada píxel con los valores estadísticos extraídos previamente y asigna cada píxel a la clase o categoría del mapa que le resulte más similar. Al final del proceso, habremos asignado cada píxel a una clase de interés, con lo que podremos obtener una visión completa de la distribución de las cubiertas. De esta forma pueden obtenerse mapas de cobertura del suelo, de cultivos, de sectores urbanos. También pueden aplicarse modelos físicos para convertir los datos originales en una variable biofísica de interés, como sería la temperatura de superficie o la actividad fotosintética.
puede analizarse la variación temporal de un determinado fenómeno, como sería el crecimiento urbano, la deforestación o la variación del hielo oceánico y de los glaciares. La teledetección permite obtener información de gran interés para mejorar nuestro conocimiento del planeta. Esta información no resuelve los problemas ambientales, pero nos ayuda a ser más conscientes de ellos y a esforzarnos por reducir nuestro impacto en el medio. Los recursos del planeta, su belleza y complejidad son inmensos pero no infinitos. No sabemos aún lo suficiente para administrarlos bien. La teledetección nos brinda una imagen a la vez dinámica y global de la Tierra que nos ayudará a valorar mejor la diversidad y riqueza del universo que nos rodea, pero también a ser más responsables en su conservación. Acabo en breve. Ya se pueden despertar, no hay problema. No sé si han visto una película que se llama Mejor Imposible, o al menos lo tradujeron así en España, Mejor Imposible. Una película que me parece muy interesante. En un momento, bueno, básicamente es un excéntrico escritor que se enamora de una camarera donde toma el desayuno todos los días. Entonces, bueno, la mujer, después de sopesar distintas cosas, pues ya decide, digamos, hacerle caso, seguirle la pista, y en un momento determinado pues se pregunta si realmente existe o no existe amor entre ellos, ¿no? Y le pregunta: ¿por qué estás tan seguro que me quieres? Y él le responde una cosa tan bonita como: porque cuando estoy contigo quiero ser mejor. Bueno, en el fondo eso es el amor, y eso también debería de ser la educación, la base de la educación, ¿no? Estimular a nuestros alumnos a ser mejores. ¿Nuestra educación hace mejores a nuestros alumnos? Podemos preguntarnos. Después de impartir una asignatura, nuestros alumnos son más generosos, son más honestos, son más trabajadores. Tras dirigir una tesis doctoral, esos alumnos están más preocupados por dirigir equipos de investigación, por promover la investigación en sus países, por impulsarla allí donde se encuentren. Educar significa para nosotros ayudar a mejorar nuestros países de alguna manera. No somos parte de la solución, somos parte del problema. Y por otro lado, ¿cómo educamos, ¿no? Transmitimos contenidos con entusiasmo, hacemos disfrutar con lo que enseñamos. Son contenidos actualizados, hacemos justicia a las fuentes, somos generosos al enseñar lo que sabemos. Y acabo con unas palabras de Benedicto XVI en un encuentro que tuvo con profesores universitarios hace apenas 2 años, en el que tuve la suerte de estar. Independientemente de lo que uno piense sobre el catolicismo, yo le recomiendo a todo el mundo que lea este discurso de una persona que se ha pasado buena parte de su vida dando clases. Fue profesor antes de ser obispo. Y me quedo con una de esas citas. La enseñanza no es una escueta comunicación de contenidos, sino una formación de jóvenes a quienes habéis de comprender y querer, en quienes debéis suscitar esa sed de verdad que poseen en lo profundo y ese afán de superación. Sed para ellos estímulo y fortaleza. Muchas gracias.